Nuevo programa de Sin Relativismos. Hoy ya es 26 de octubre, miércoles, estamos en la última semana del mes. No se les olvide, el próximo fin de semana tenemos que cambiar el horario. Ahora sí, no sé si vieron las noticias que el Senado ya aprobó. Ahora sí, la finalización del horario de verano. Entonces ya se va a quedar el horario de invierno para siempre. Entonces qué bueno. Ya no vamos a tener que estar en esas levantadas tan terribles, ¿verdad? Y qué cosa, pues ya prácticamente se ha terminado octubre. ¿Qué planes tienen para noviembre, diciembre? Díganme, coméntenme. También comenten cómo les ha parecido los programas, si tienen alguna duda, comentario, alguna propuesta de tema, algo que quieran que aquí discutamos, desarrollemos. También pónganlo aquí en los comentarios. Siempre estamos como abiertos y dispuestos a aprender, ¿verdad? Precisamente es esto. Hoy justamente voy a hablar del tema de atributos, un atributo incomunicable de Dios que es su omnipresencia. Ay, a mí particularmente estos atributos son los que me gustan como más, porque justamente son pues tan separados de nosotros que exige de nosotros asombro completamente. Entonces el día de hoy el tema es el Dios omnipresente. Entonces, pues abramos nuestro corazón, nuestra mente y pues bienvenidos a este programa. Comenzamos. Ayúdenme a orar. Señor Padre bendito, gracias por este día, gracias por la vida, Señor, gracias por la oportunidad de poder dar y escuchar, Padre Santo, un programa más. Bendito Padre Celestial, te pedimos que tú nos puedas dar ese entendimiento, ábrenos nuestro entendimiento, Señor, revélate más a nosotros acerca de lo que tú quieres que nosotros entendamos, de lo que tú eres, sobre todo nuestros atributos tuyos, Señor, que son bien diferentes a nosotros. Pero gracias, Señor, porque aún tu Espíritu Santo nos da testimonio, verdad, de ti. Te damos gracias, bendito Dios, que tu voluntad sea hecha en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues justamente, como lo decía, en estos atributos incomunicables, siendo tan diferente Dios de nosotros, pues sí nos exige que pues ampliemos nuestra mente. Por eso la oración, ¿no? Por eso pedir al Señor que podamos abrir y expandirnos lo más que Él mismo nos deje, ¿no? Nuestro entendimiento, hasta lo más que podamos, que obviamente no es todo y no lo vamos a poder comprender, porque el ser omnipresente de Dios pues es así increíble y fascinante, ¿no? Justamente por eso este tema y muchos otros, en realidad todos, exigen que estemos bien pegaditos de la palabra, y el programa a leer mucha palabra. Si tienen su Biblia, agárrenla, que vamos a empezar y hacer más citas bíblicas, otros programas, pues basar todo lo que pensamos o sentimos con la Biblia, ¿no? Con su palabra. Entonces, empezaré por decir que Dios es ilimitado con respecto al espacio. Eso quiere decir que es omnipresente, no está limitado al espacio. Esta característica se le llama justamente omnipresencia, del latín omni, que quiere decir todo, omnipresente. Está presente en todos lados. La omnipresencia de Dios se puede definir como sigue. Esta definición
pues obviamente se tomó en cuenta largos estudios de trabajo teológico, ¿no? Obviamente ya está un poco de filosofía teológica para poder llegar a esta conclusión del significado de omnipotencia, de omnipresencia, disculpen. Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser. Sin embargo, Dios actúa en forma diferente en diferentes lugares. Ok, vamos a entender paso a paso a qué se refiere esta definición y por qué los teólogos llegaron a esta definición de omnipresencia. Primero, dice que Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales. ¿Qué es esto? Dios no puede estar limitado en el espacio. ¿Por qué? Pues porque Él lo creó. Él creó el espacio. Recordemos en Génesis 1:1 que justamente Dios hizo la luz, la expansión, todo. Entonces Dios creó justamente el espacio-tiempo, que aparte vienen así como súper de la mano. Y en la parte del tiempo, pues también tenemos que Dios es eterno, que ese es el tema de otro programa, la eternidad de Dios. Y la eternidad de Dios es la relación que Dios tiene con el tiempo. Hoy vamos a ver la relación que tiene Dios con el espacio para que sea omnipresente. Entonces, Él creó el espacio, Él trasciende el espacio, va más allá de eso, no está encapsulado, no podemos encapsularlo. Dios está presente en todo lugar. De aquí vamos a empezar con nuestra primera cita bíblica, que es Jeremías 23, del 23 al 24, que dice: soy yo Dios, de cerca solamente dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amén. Salmos también habla. Muchos salmos hablan acerca de la omnipresencia del Señor. Vamos a ver el 139 del 7 al 10 que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomares alas del alba, ahí habitaré en extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay lugar del universo, o sea, no solamente de la tierra, obviamente del universo, el Señor creó al universo entero, donde uno pueda huir de la presencia de Dios. Esto, de alguna manera, pues ya lo sabemos, es como a la hora de leer la palabra, pues el Señor en muchas ocasiones nos dice que esto es así, y recordemos, y nos viene a la mente, malamente, pero por supuesto, Jonás, ¿no? Jonás lo intentó hacer, entonces pues aprendemos de él, que a lo mejor ahorita con el bagaje que tenemos decimos, ay, pues ese Jonás, ¿cómo iba a poder? Pero bueno, en el lugar y en el momento histórico de Jonás, pues Jonás no tenía todo este conocimiento, obviamente, ¿verdad? Entonces por eso él sí pensó huir de Dios. Obviamente para nosotros decimos, ay, pues claro que no, pero Jonás no lo entendía, y aún así para nosotros entenderlo completamente pues no es posible, cuesta mucho trabajo. Entonces aquí es importante notar que la omnipresencia de Dios no se refiere a que una parte de Dios esté en un lugar y que otra parte de Dios esté en otro lugar, ¿no? O sea, no podemos decir que algo de Dios o solo una parte de Dios está presente, porque eso sería pensar en términos espaciales. O sea, otra vez lo estamos confinando, ¿no? En un espacio. Tendemos a eso, porque la verdad es que nos cuesta mucho trabajo. O sea, pues nuestra realidad es este espacio-tiempo, ¿no? Entonces nos cuesta como mucho trabajo ver más allá. Ahí es definitivamente revelación, si el Señor nos quiere dar, y esa parte también espiritual, ¿no? Esa parte espiritual que trasciende también el espacio-tiempo, ¿no? La parte espiritual. Entonces, es apropiado decir
que Dios está presente con todo su ser en toda parte del espacio. No hay una parte aquí y otra parte en Canadá y otra parte no, Dios está presente en su totalidad en todo el espacio, en su totalidad. Esto es súper importante. Hechos 17:28, que ahorita vamos a ver más particularmente, vamos a leer más aparte de este Hechos 17, pero ahorita justamente aquí dice Pablo, dice, porque en él vivimos. Por eso está en todo el espacio y nos movemos y somos. Y como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Amén, amén. Esto también está en Colosenses 1:17, que dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Él está fuera del espacio-tiempo. Recuerdo un programa, el que estaba viendo, de Stephen Hawking, no sé si lo conocen, un científico, un astrofísico súper reconocido, muy inteligente. Él estuvo estudiando mucho acerca de los hoyos negros, está súper interesante, padrísima todas sus investigaciones, pero en algún momento él había dicho que él es ateo porque pues sí era como muy factible que dentro del espacio-tiempo se podía haber creado un Dios, o sea, un Dios que nosotros mismos creamos, ¿no? Entonces aquí fue cuando primeramente yo dije, bueno, es que evidentemente Stephen Hawking no ha estudiado teología, ¿no? Ni filosofía, porque luego también los astrofísicos tienden a hacer muchas proyecciones filosóficas, aún sin ellos mismos estar así, sin ser estudiosos de la materia, ¿no? Pero bueno, en la teología nos damos cuenta esto, que por medio de la omnipresencia de Dios se refiere a un Dios que está fuera del espacio-tiempo, que Él fue el creador, que Él no se rige ni en el tiempo de nosotros ni en nuestro espacio. Es impresionante, ¿no? Completamente fascinante, nos vuela la cabeza. ¡Wow! Entonces, Dios no tiene dimensiones espaciales. En Primera de Reyes 8:27 vemos que Salomón, esto le está diciendo a Dios. Salomón acababa de hacer el templo, ese templo pues padrísimo de Jerusalén, donde dicen que justamente el muro de los lamentos a lo mejor es parte de ese templo que se destruyó y después lo volvieron a construir. Entonces en Primera de Reyes 8:27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, obviamente Salomón y todos aquellos que tenían esta relación con Dios sabían que no puede ser contenido. Obviamente, pues el templo estaba hermoso, son lugares especiales de devoción que nosotros le dedicamos a Dios, pero no es porque Él esté ahí físicamente. Ahorita lo vamos a ver. Isaías 66:1-2 también dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Aquí vemos que el Señor mismo dice que nada lo puede contener. ¿Qué podremos hacer para contenerlo a Él? Nada. Y obviamente, como Él está en todo lugar, pues podemos estar súper animosos. Esto nos puede animar grandemente, porque sabemos que en el lugar en donde estemos, pues nuestra oración puede ser escuchada. Porque el Señor habita en nosotros también, y nosotros en donde estemos también está. Entonces, Él habita en todos lados, con su totalidad de su ser. Dios está en su entereza en todo lugar. Entonces, aquí
quiero que leamos más de Hechos 17 del 23 al 28, justamente vamos a ver esta diapositiva de Hechos 17-24, pero vamos a leer en realidad desde el 23, donde aquí quiero que nos situemos históricamente, imagínense, o sea, está Pablo en el Areópago, que recordamos que este lugar es el lugar de debate, de ideas, de filosofía en Grecia. Llega Pablo a querer hablar justamente de Jesús, él empieza a hablar en el Areópago, hay algunos ahí que lo empiezan a retar, que no, como tú, Pablo. Y si vemos justamente en la diapositiva, vemos una foto donde está la parte del Areópago y casi, o sea, muy visiblemente está la Acrópolis. La Acrópolis es la parte de la ciudad así como de dioses y de templos pues más importantes de Grecia, y ahí estaba justamente el templo de Atenea. Y vemos ahí como Atenea pues estaba grande, ¿no? Una estatua enorme, el templo pues así como hermoso, con colores y con blanco, y ahí mismo yo me imagino a Pablo que está en el Areópago y voltea y dice: Acrópolis, ahí donde está. Y entonces es cuando aparece justamente Hechos. ¿Y qué les dice? Les dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle. Es a ese a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos, ¿no? Sí, diciendo en templos, como Atenea, ¿no? Como Acrópolis. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, o sea, es el que sustenta todo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos, somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Amén, amén. Va más allá de todo templo, de toda estatua, de toda escultura, por bello que sea. Aquí justamente es la gran diferencia entre el politeísmo. ¿Por qué? Porque el politeísmo cree en varios dioses. Eso quiere decir que cada uno de esos dioses ocupa un espacio, ¿no? O sea, no puede haber un dios omnipresente porque hay otros, ¿no? Eso es el politeísmo. Entonces, yo creo que por eso el Señor pues también tanto aborrece el politeísmo, porque cómo van a figuras de piedra, de arcilla, de madera, aún de mármol, ¿no? Figuras de hombres, figuras de animales que adorar, si Él es el único poderoso Dios omnipresente, ¿no? Que no hay nada fuera de Él, que no necesita nada más. Él es un entero, es un todo. Entonces, por eso también, pues, ese aborrecimiento, la idolatría de parte del Señor, ¿no? O sea, ¿cómo prefieren al Dios omnipresente? Entonces, puede surgir la duda, ¿no? ¿Cómo? Si el Señor está en todos lados, en su totalidad, y es como un entero, un todo, entonces, ¿cómo podemos sentir presencias específicas, no del Señor,
en ciertos puntos, como lo hemos visto en otros programas, ¿no? Esa parte de soberanía, de estar en lugar santo, ¿no? O en nuestras casas cuando tenemos esos encuentros con Dios, o en la iglesia, o a través del Antiguo Testamento, cómo es que en el tabernáculo estaba la presencia de Dios, cómo en el monte Sinaí estaba la presencia de Dios. Y esto se puede explicar con que justamente en estos lugares pues hay manifestaciones especiales de la presencia de Dios. Hay manifestaciones en ese momento, en ese lugar en especial. Al Señor le ha placido mostrarse más, manifestar su presencia, manifestar su gloria, como lo vimos el programa pasado. Ahí es cuando Él le ha placido, pero no quiere decir que solamente está en este lugar, ¿verdad? O sea, es que está en todos los lugares, pero específicamente en ese lugar se quiere manifestar más. Es por eso que dentro de la definición de omnipresencia tenemos la parte de actúa de forma diferente en diferentes lugares. Vemos que actúa de diferente manera en diferentes lugares, según su soberanía. Entonces, Dios no está confinado, no puede confinarse a algún lugar o templo. Cuando decimos que es la casa de Dios, nuestra iglesia, es porque, como lo decíamos anteriormente, es un lugar pues santificado, apartado para Él, ¿no? Para su adoración, para la alabanza, es un lugar apartado para Él, pero no es porque Él esté solamente ahí, o de una manera especial solamente ahí. No. Lo mismo pasa con el cielo. La verdad es que el Señor al cielo le plació, no como lugar de su presencia, pero igual puede manifestarse de una manera especial y más profunda en el cielo, porque le plació. Pero eso no quiere decir que solamente esté en el cielo, ¿no? O sea, el Señor está aquí. Por eso les digo que es una... wow, o sea, pues no podemos entenderlo completamente, ¿no? O sea, es como muchas dimensiones, ¿no? Con muchas dimensiones, es algo trascendente a nuestra propia cabeza, ¿no? Trascendente a nuestra propia cabeza. Entonces, Dios tampoco se confina ni a las iglesias ni al cielo, ¿no? Entonces aquí es donde quiero entrar en ver algunos errores que a lo mejor nosotros mismos cristianos hemos pensado, o pues si la gente no cristiana pues suele pensar esto. Entonces, primero, no podemos pensar en un Dios que es equivalente aparte de la creación o a la totalidad de ella. Esto es panteísmo. ¿Qué es esto? Son los que creen que Dios está en todos lados, o sea, no en su manera omnipresente, sino que Dios está en la cascada, no en las hojas, en el sol, y que Dios entonces es Dios sol, Dios plantita, no Dios agua, Dios fuego. O sea, es una manera diferente de verlo, ¿no? O sea, son las delgadas líneas. Dios está en todos lados, presente en todo tiempo, pero no Dios es eso, ¿no? O sea, es la diferencia entre el creador y la criatura. Se diferencia. Dios se diferencia de su creación. No es lo mismo. Estos son los panteístas. Por ejemplo, como la analogía aquí más ocurrida es la esponja con agua. Cuando vemos una esponja que está húmeda, pues no podemos distinguir entre la esponja y el agua, ¿no? Pero una vez que la exprimimos, pues se separa el agua de la esponja, ¿no? Eso es lo que es agua y lo que es esponja. Así en la creación, ¿no? En la creación no podemos exprimir la creación para ver a Dios, porque aparte pues Dios no tiene espacio-tiempo, ¿no? Por eso esta analogía pues tiene sus limitaciones, porque pues Dios no es agua porque no tiene espacio y tiempo, ¿no? Pero entendemos la analogía, ¿no? Entonces, Dios está presente en todos nosotros, en toda la creación, pero eso no quiere decir que eso sea Dios,
Eso, o sea, Dios, Él en muchas citas bíblicas se separa de su creación, ¿no? Inclusive de nosotros, ¿no? Obviamente se separa de nosotros. Entonces, Dios tampoco está como un vapor entre nosotros, porque a lo mejor podemos pensar, pues entonces está así como vapor, así como el aire entre nosotros. Sin embargo, esto también es pensar en términos espaciales, ¿no? Porque si entonces el mundo termina, pues Dios también termina, porque pues entonces es el aire, es el vapor que está en medio de nosotros. Entonces esta manera de pensar en ese Dios omnipresente también es errónea, Tampoco es correcto pensar en Él como un éter invisible, ¿no? También así como un algo que no se puede ver, pero es una cosa ahí, éter invisible. Y entonces aquí ahora sí que el error de este pensamiento entonces es caer en el que si le rascas más a ese pensamiento y dices que es un éter invisible, ese vapor, entonces pues hay confinamientos espaciales. O sea, por ejemplo, entonces podríamos pensar en que una parte de Dios está aquí en esta cabina y otra parte de Dios está en las oficinas, en el edificio, ¿no? En el estacionamiento. Y no, una parte de Dios está aquí y la otra acá. Dios está en todo tiempo, ¿no? Entonces, creo que la analogía aquí más coherente para utilizar es el alma y el cuerpo, ¿no? O sea, el alma está presente en nosotros, en todo nuestro cuerpo, ¿no? En todo nuestro cuerpo. O sea, pues cuando nos morimos es cuando existe esa separación del alma espíritu y se queda solito el cuerpo, ¿no? Como esa esponja que exprimimos para que salga el agua. Entonces, así es. Sería la mejor analogía, ¿no? En cómo Dios puede estar a nosotros, a nuestra propia mente. Sin embargo, en su palabra, en la Biblia, Dios no nos dice cómo es esa relación en particular. O sea, no nos dice, no, pues yo me relaciono con el espacio así, no, pues por eso es un atributo incomunicable, ¿no? No nos los dice tal cual. Entonces, a la hora de querer, pues indagar más, ¿no? Y aprender más y entender más, entramos a un campo que se llama la filosofía teológica. Aquí los filósofos teológicos, a partir de la palabra de Dios, pues tratan de hacer estos procesos mentales, a ver cómo puede ser lo mejor, ¿no? Cómo puede ser mejor explicado para que lo pueda entender más, ¿no? Aunque a lo mejor así no sea. Todas estas teorías de filosofía teológica es eso, son teorías, ¿no? O sea, pensamos que a lo mejor puede ser así. Y una de las más aceptadas justamente es la que Dios trasciende en el espacio. Esto es parte de la conclusión de la filosofía teológica. Entonces, que Dios trasciende en el espacio. Aquí, eso quiere decir que Dios está consciente de y causalmente activo en todos los puntos del espacio. Esa es la definición. Esto significaría que la omnipresencia de Dios no está en el espacio porque trasciende, pero sabe todo lo que pasa y causalmente es activo haciendo que las cosas sucedan y causalmente sosteniéndolas para que subsistan. O sea, no solamente sabe lo que está pasando, ¿no? O sea, está consciente de lo que está pasando, sino aparte causalmente es activo en ellas. ¿Cómo lo podemos ver? Pues justamente en esas manifestaciones cuando son especiales. Cuando en el tabernáculo, cuando en el monte Sión, cuando en el tabernáculo de nuestro corazón, en nuestra casa, cuando en la iglesia, ¿no? Y es cuando el Señor se manifiesta causalmente interfiriendo en ese espacio y tiempo. Lo veremos cuando veamos la eternidad de Dios, justamente para hacerse presente en nuestra vida por cosas específicas. Entonces, el estar activo quiere decir que
puede bendecirnos, puede castigarnos o nos puede sustentarnos. Eso quiere decir que cuando Él está presente, cuando somos conscientes de su presencia, nosotros es porque nos quiere dar algo. Obviamente nos ministra. Para su ministración es eso. Entonces Dios está presente en diferentes maneras, en diferentes lugares. Primero, para bendecir. Vemos para bendecir. Ay, que es hermoso cuando justamente el Señor se presenta para bendecirnos, y en muchas ocasiones así fue en la palabra del Señor y sigue siendo, ¿no? Actualmente. Vamos a ver primera de Samuel 4:4 que dice: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aquí el Señor le plació tener su presencia en el arca de pacto para poder bendecir al pueblo de Israel, ¿no? Aparte, pues el arca, así entre querubines, está hermoso. Muchos dicen que es analogía, obviamente, al cielo, ¿no? Mucha analogía de lo que es en el cielo. Y entonces por eso el Señor hizo el arca, o les dijo que hicieran el arca así, de esa misma manera. El Señor también vemos cómo bendice a su pueblo en Éxodo 25:22, que dice: y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Amén, amén. Dios daba a conocer su presencia y actuaba de manera especial para dar bendición y protección al pueblo en un lugar y en un momento específico designado que el Señor ha preparado. Esta presencia también está en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento esta presencia del Señor pues no estaba en el arca, no, obviamente, no con los profetas, sino con nosotros, Jesucristo y con el Espíritu de Dios, ¿no? Esa es la diferencia con el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Esto está en 2 de Corintios 3:17, que dice: porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Amén. Esta es bendición. Donde está el Espíritu de Dios que Él nos dejó a nosotros en el Nuevo Pacto, ahí hay libertad. Nos bendice. Romanos 8, del 9 al 10, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ándale, ahí sí. Si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros tenemos que andar conforme al Espíritu, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ay. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y justamente ahorita vamos a ver que esa es la diferencia con los hijos de Dios. Dios está omnipresente en todo tiempo, en todo lugar, aún con los que no creen. Pero hay una presencia específica, hay una presencia más especial, obviamente, con los hijos, con sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Los que le han aceptado como su Señor, como su Salvador, los que han entendido que Jesús es el Hijo de Dios y se levantó de entre los muertos. Entonces ahí es cuando nosotros lo declaramos. Su Espíritu especialmente viene a habitar sobre nosotros, viene a habitar sobre nosotros. Y cuando pedimos justamente este bautismo del Espíritu, vemos que hay bautismo en agua y también hay bautismo en el Espíritu, y es diferente a que tengamos el Espíritu de Dios y que tengamos el poder del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu de Dios se hace
con el bautismo del Espíritu. Justamente aquí es donde la presencia ya empieza a ser especial, o sea, una manifestación ya más profunda, como lo veíamos en los otros lugares. Ahora ya es una manifestación más profunda en nosotros mismos. Y aquí lo vemos en Juan 14:23, que dice: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Aquí hay una diferencia, ¿no? Todos y los que me aman, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Amén, 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 amén. Wow, aquí siempre que tengamos la presencia del Señor en nosotros, pues es para bendecirnos, claro, por supuesto. Ahí es donde cambiamos, nos transformamos, somos redimidos. Ahora vamos a ver ejemplos de cómo está la presencia de Dios para sustentar. Vamos a leer Colosenses 1:17, que dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Amén. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí vemos otra cosa, la palabra del poder. Ahí entramos a otro atributo incomunicable que también lo veremos en otro programa, que es su omnipotencia, ¿no? ¡Wow! Su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén, 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 amén. Y bueno, pues vemos que también el Señor está para bendecir, para sustentar, pero también hay muchos ejemplos que el Señor también se presenta, tiene una manifestación especial en tiempo y lugar para castigar. Porque recordemos que otro atributo, que también hablaremos de ello en otro programa, es que todos se interrelacionan, porque Dios es justo, es su justicia, justamente es para castigar. Cuando se habla en la Biblia de estar lejos de Dios, es como en Isaías 59:2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Recordamos que el pecado, que es algo carnal, humano, contrario a la voluntad de Dios, pues nos separa de Él. ¿Por qué? Porque Él es justo y Él es santo. O sea, va contra su naturaleza. Entonces, es normal pensar que hay esa separación. O sea, no es que Dios sea malo y quiere estar separado de nosotros, es que es contra naturaleza de Él mismo, ¿no? Obviamente. Entonces, nuestra iniquidad ha hecho esa división entre nosotros y nuestro Dios por nuestra propia iniquidad. Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos. Aquí, tal cual, ni para dónde hacerse. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Amén, 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 amén. Y entonces, pues también hay otros, llegamos a otros versículos de la palabra donde, pues sí es completamente castigador, ¿no? Completamente justo, completamente con ira, que es otro tributo que también tiene Dios. Y, por ejemplo, en Jeremías hay muchos, y como les decía en otro programa, en Apocalipsis hay mucho de eso. Como les comentaba, no es que sea malo, sino que es completamente contra su propia naturaleza. O sea, Él no puede estar en eso, ¿no? Entonces, contra el pecado, la iniquidad y sobre todo pecados de la carne, ¿no? Todos estos que en la misma palabra menciona como lujuria, orgías, envidias, mentira, lascivia,
todos estos envidias, o sea, en realidad todos estos pecados van contrarios, ¿no? Sí, muerte, asesinato, el solamente pensar en el mal, los truanes, no, que no van a quedar sin castigo, no van a quedar sin castigo. Luego, pues vemos que pues ahorita hay mucho de eso, ¿no? Y cada vez va a haber más de eso, y luego a lo mejor podemos pensar, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo llegará el castigo de los violadores, pedófilos, no? Saña, vemos tales perversidades, ¿no? Luego en las noticias. Y llegará el día. Dios es un Dios justo. Y eso lo vemos en Amós, por ejemplo, del 1 al 4, donde dice: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para el mal y pondré sobre ellos mis ojos para el mal y no para el bien. Wow, aquí es uno de los ejemplos justamente de esta justicia de Dios. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de toda esta omnipresencia del Señor? Pues que si Él se manifiesta de esta manera especial para con quien lo ama, pues nosotros eso lo queremos, ¿no? Eso es lo que queremos, que tengamos esa presencia especial en nosotros y que nos ayude a comprender, si es su voluntad, pues ¿dónde más? ¿Cuál es su relación de Él con el espacio? Entonces aquí es cuando vamos a leer Juan 4 del 20 al 23, es lo que el Señor quiere, es justamente lo que el Señor quiere para nosotros en esta hora, para saber en dónde buscarlo. ¿Dónde busca entonces uno a Dios si está en todos lados? Entonces, Juan 4 del 20 al 23 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: recordemos aquí que es el encuentro de Jesús con la samaritana. Ya había mucha tradición. La samaritana no podía ir a Jerusalén porque estaban peleados los pueblos. Y entonces la samaritana dijo: pero pues ¿en dónde podré adorar a Dios si no puedo ni siquiera ir a Jerusalén al templo, ¿no? Entonces, ¿dónde? Es aquí cuando el Señor le habla y le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Aquí es una de las partes donde el Señor nos dice que Él es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Nuestra intimidad con Dios, podemos estar y tener una relación personal con Dios aún en esa omnipresencia, siempre y cuando lo busquemos de nuestro espíritu a su espíritu. Ese es el link, esa es la clave. Pues hemos terminado el programa de hoy, espero que haya sido de mucha bendición. Si tienen dudas, preguntas, ya saben, aquí en los comentarios en el link. Y pues que tengan una excelente semana. No se les olvide hacer el cambio del horario de verano el sábado. Y nos vemos la siguiente semana. Bye.